Bienvenidos a Neuroeducados, un programa que es en colaboración entre Mar Educados y WIPR 940M. Estamos muy emocionados porque hemos cambiado de horario. El año pasado estuvimos los lunes a las 8 de la noche y ahora vamos a estar todos los miércoles a las 4 de la tarde. Es un espacio para aprender, para saber un poco más de psicología, de neurociencia, de educación y de cómo podemos estar mejor en temas relacionados a la salud mental. Entonces ahora en las tardes, cuando usted salga del trabajo o pueda conectarse, nos puede escuchar, nos puede ver a través de Facebook Live y también compartir el contenido que es muy importante para que esto llegue a más personas. Y entonces pensando, ¿verdad? Que ya arrancó enero, que es importante ver de qué manera podemos comenzar el año de una manera un poquito más saludable, vamos a hablar hoy de la importancia de los ejercicios, de la importancia de aprender a entrenar la mente, a entrenar nuestro cuerpo, a todo lo concerniente a la autorregulación y a un tema que quizás a lo mejor para algunos puede ser un tanto desconocido, que es la psicología deportiva. Para esto nos acompaña hoy la psicóloga Yoaris Aybar, experta precisamente o especialista en psicología deportiva. Bienvenida, doctora. Gracias. Feliz de estar otra vez acá. Sí, porque ella es de la casa. Doctora, ¿qué es la psicología deportiva? Para quienes no saben ni tienen idea de qué es esto. Mira, la psicología deportiva se especializa en atender toda la mirada compleja que tiene que ver con lo que es el atleta, con lo que es su alrededor, su grupo de apoyo, los técnicos, todo lo que trabaja la mirada del deporte, cómo impacta, ¿verdad? Ese impacto de la psicología en el deporte y en el atleta. Cómo no solo, ¿verdad? Entenderlo sino también acompañarlo. O sea que de la psicología deportiva se brindan herramientas, estrategias de cómo manejar la ansiedad, de cómo manejar el duelo, cómo manejar la pérdida, cómo manejar las emociones, ¿verdad? Cómo de alguna manera llevarte con esas emociones que están ocurriendo, las etapas, los procesos en el deporte, la adversidad, el reto, la mirada de lo que es competencia sana, la mirada de lo que son los cambios, la parte competitiva. O sea, la psicología deportiva realmente es como tú le añades a todo el componente deportivo esa mirada psicológica en el proceso que tan esencial. Y hoy día vemos que todavía, ¿verdad? Hay mucho camino que recorrer en esta área, pero tras que es maravillosa porque es como combinar psicología y deporte, es bien dinámica, bien entretenida, bien compleja, es realmente una herramienta esencial para el deporte y para el atleta, los atletas, ¿verdad? Que para acompañarlos en el proceso de desarrollo, el respeto a las etapas del atleta, que es tan importante, a las familias, al equipo técnico, a todos los elementos que acompañan el deporte o al atleta. ¿Todos los equipos tienen un psicólogo deportivo? Esa información realmente no la tengo, te diría que no, sin embargo sería maravilloso que sí. Exactamente. Reformulo la pregunta. ¿Deberían todos los equipos tener un psicólogo deportivo? Totalmente. Totalmente, es esencial. Ya estamos hoy hablando, ¿verdad? Hoy día estamos hablando de cómo se entrena el cuerpo, cómo se entrena la parte técnica, la parte estratégica, ya, ¿verdad? Cuando el deporte va en otras etapas, es tan importante entrenar la parte mental. Ya hoy día hablamos de que la parte mental es un componente dentro del deporte. Así que la respuesta es que sí, como debe haber el entrenador, no, los asistentes también debe haber un psicólogo acompañando. Es esencial, potencia, ayuda y es parte del equipo. ¿Cuán importante es el movimiento en términos de si es una necesidad para el cerebro y no solamente para el cuerpo? Pues mira, realmente no, el cerebro y nosotros no estamos diseñados para estar sentados todo el tiempo, para estar sentados por horas, sino el movimiento es un regulador natural, deberíamos decir, o sea, nos ayuda a regular el sistema en todos los aspectos, a regular el contexto, el ámbito emocional de nosotros. Es un aliado, yo diría. A mí me han dicho si el deporte de repente quita la depresión y yo no podría hacer ver una relación causa-efecto, nadie la podría hacer responsablemente, pero hay muchos estudios
que sustentan cómo el deporte, el ejercicio, la actividad física, el movimiento, el contacto con la naturaleza, el caminar, el darte esa oportunidad de moverte, porque todo tiene que ver con movimiento. Así que cómo darte esa oportunidad sí es un elemento que los estudios, ¿verdad? Estamos viendo que se considera que reduce muchísimo aspectos que tengan indicadores de depresión, ayuda en ese proceso. Ves que los terapeutas, los psicólogos los utilizamos como parte de nuestras recomendaciones muchas veces en los procesos terapéuticos, en los procesos de duelo, en los procesos complejos. También vemos cómo ayuda muchísimo, ¿verdad? El sentido que hablamos de que el movimiento es un regulador, nos ayuda muchísimo también a reducir aquellos indicadores de ansiedad que si hoy día vemos, son muchísimas personas que padecen de ansiedad. Estamos viviendo en un mundo que corre muy rápido, que nos exige muchísimo, que a veces lo que dice no va a la par, ¿verdad? Con eso que se dice no va a la par con lo que sucede y es un poco complejo a veces cómo permanecer bien saludable en un mundo que te invita a correr constantemente, a ir en contra del reloj, a nunca Mm. detenerte, porque estamos constantemente recibiendo estímulos, ruidos, que a veces es bien difícil apagarlo. Y un recurso fundamental que tenemos todos es el movimiento. El movimiento lo recomendamos incluso cuando estamos en una situación complicada, donde la recomendación es tal vez trata de no ser reactivo, reactiva al momento, de no responder sin darte ese espacio para reflexionar. Muchas de las cosas que invitamos a hacer es a respiraciones conscientes o párate y vete a algún lugar tranquilo, da una vuelta, conecta con la naturaleza y todo eso es movimiento. Así que si ves, el movimiento realmente es un elemento regulador para nuestro sistema en todos los aspectos. Potencia, nos ayuda a no solamente nos ayuda a conectar con nosotros, a estar un poquito más conscientes y presentes de nuestras necesidades, de nuestro cuerpo, el poder estar atenta o atenta a lo que necesita el cuerpo cuando está funcionando en el día a día, ¿no? Y eso todo tiene que ver con el movimiento, así que yo diría, es súper recomendado para absolutamente la mayoría de cosas y aunque como dije, no necesariamente es causa-efecto, pero sí hay una correlación, ayuda muchísimo, siguen saliendo estudios que siguen reafirmando cómo muchas veces se ve una reducción en distintos indicadores, ya sea de depresión, ya sea de ansiedad, cómo se utiliza dentro de la terapia como parte de las recomendaciones, el movimiento, ¿verdad? Y eso se puede traducir en muchas cosas. Haz algún deporte, sal a correr con unas nuevas amigas, ve a correr para que conozcas personas. O sea que hay mucha oportunidad. Cuando tú invitas a moverte, ya tú estás invitando a un sentido de neuroplasticidad, porque tú no sabes con lo que te vas a encontrar, tú no sabes que al dar una vuelta, una caminata, qué cosas te puedes encontrar en el ambiente o con quiénes puedes conectar, si entras a un nuevo equipo, si tratas de hacer un nuevo deporte, tú no sabes cómo te estás retando y cómo eso ayuda al cerebro, pero también te da la oportunidad de verte a ti, ayuda a la autoestima, te da la oportunidad de verte a ti haciendo algo distinto, algo diferente, así que definitivamente el movimiento es parte de nosotros. Yo creo que hay dos cosas importantes a recalcar de lo que mencionaste. La primera es que hay opciones. Hay distintas alternativas que a veces muchas personas dicen, yo no soy un atleta de alto rendimiento, no voy a hacer ningún deporte, no voy a hacer nada, ningún tipo de actividad física quizás relacionada a algún deporte, porque yo nunca he practicado eso, yo no tengo nada que ver con eso, así que mejor me quedo en mi casa y no hago absolutamente nada. Entonces, otra vez recalcar que el movimiento es demasiado importante y que hay opciones, no es excusa porque no hay que ser expertos ni expertas en ningún tipo de deporte para tener distintos tipos de actividad física, dada digamos que la cantidad de opciones como si fuese un buffet a escoger Totalmente. para nosotros poder movernos y estar lo más saludables posible. Sí. Otra cosa que quería mencionar era que usualmente cuando hablamos de ejercicio y de deporte, los beneficios que se mencionan por lo general están más asociados al físico. Ujú, Y de esa manera también un poco como se mercadea, ¿no? ujú.
Ahora es que se está hablando un poco más de los beneficios mentales, emocionales, psicológicos, pero el enfoque siempre ha sido, ve, por ejemplo, ve al gimnasio porque vas a transformar tu cuerpo y vas a tener, por ejemplo, un cuerpo de verano. Y siempre quizás el enfoque mayoritariamente ha sido hacia lo físico, no tanto hacia los beneficios en términos de otras áreas de la salud. Sí, definitivamente. Se hace bien importante, yo creo que abrir, ¿verdad? Esa brecha de también empezar a llevar el mensaje de todos los beneficios a nivel emocional, psicológico, social que puede traer el movimiento, el deporte, va a ser algún tipo de actividad, también teniendo en cuenta, ¿verdad?, las distintas realidades, que esto sí es un componente bien esencial, porque no todo el mundo desde su realidad va a tener el tiempo para llegar a un lugar a hacer un nuevo deporte, o la parte económica también trae impacto, va a tener el tiempo para pagar un gimnasio o un entrenador personal. Hay mucha gente que dentro de su realidad eso no lo puede hacer Claro, y eso también es importante saberlo y poderle compartir a estas personas que una de las cosas con las que muchas veces luchamos los seres humanos es con la comparación y es una de las cosas que también es un reto en el mundo digital. Así que algo que se le puede recomendar o algo que pueden reflexionar es que qué puedes hacer cercano a ti que te invite a moverte. Y no necesariamente pues tengas que a lo mejor matricularte mañana mismo en algún gimnasio o empezar a hacer algún deporte, pagar el pickleball, pagar acá, allá. Pero ¿qué puedes hacer tú que te invite a moverte hoy? Que puedas hacer lo que sea accesible, que sea posible para tu realidad. ¿A quién puedes llamar para que te acompañe, que sea posible, que sea accesible, que esté cercano a ti? Y yo creo que aplaudir ese pequeño acto, ese pequeño paso de hacer algo que me acerque a trabajar en algo importante para mí y sobre todo no verlo tal vez desde un aspecto de moda y digital o un contexto de presión y de excelencia o de perfección, sino más bien de cómo te relacionas tú, que esta es la invitación que yo hago a todo el mundo, cómo te relacionas tú con el ejercicio, cómo te relacionas tú con el movimiento, cómo te relacionas tú con el deporte. ¿Con cuál de esas tres cosas te relacionas? ¿Con cuáles te gustaría empezar a relacionarte, empezar a explorar? A veces tenemos esa mirada, ¿verdad? Porque es nuestra historia pasada, ¿verdad? Esa parte, esa historia donde piensas como el deporte no tiene nada que ver conmigo porque nunca lo has practicado, nunca lo has hecho, no era parte no fue parte de tus primeros años y está bien, pero de repente en la adultez dice, pero me da curiosidad, me llama la atención y pensar que sí puedes hacer algo aunque no lo hayas hecho cuando eras pequeño, pequeña, adolescente. Darte esa oportunidad y flexibilizarte si quieres intentarlo, si es curioso para ti. Hazlo, inténtalo. Si no te gusta, también hay otras opciones alternativas. No tienes que estar en un equipo, no tienes que pertenecer a un equipo. Pero en definitiva, el movimiento es algo de lo que tenemos que hablar en todos los espacios. Hay muchos temas que debemos hablar en todos los espacios y el sí. movimiento es uno de ellos. Y cómo normalizamos el movernos, cómo nos hacemos conscientes y empezamos a abrazar en los hogares, en las casas, en los trabajos, la importancia de moverse. ¿Por qué digo en los trabajos? Y aunque este no va a ser el tema, pero es algo importante que nos puede ayudar, es que muchas veces cuando hablamos de trabajo, que hay a lo mejor de distintos trabajos, empresas que tienen empleados, ¿verdad? Tienen su equipo de trabajo, cómo podemos ayudar o potenciar esta mirada del movimiento, cómo podemos implementar pequeñas acciones, pequeñas actividades, pequeñas dinámicas dentro del ambiente laboral que invite a moverse, porque a veces lo que pedimos no es lo que hacemos, asimismo en los distintos formatos y espacios que tenemos, cómo empezamos a hacerlo parte de nuestra cultura, la importancia del movimiento, cómo em, a nivel social, a nivel de las entidades gubernamentales, no me salía la palabra entidad gubernamental, y todo, hacemos ese proceso aquí, cómo seguimos potenciando el visitar la plaza, el conectar acá, distintas dinámicas que nos invitan al movimiento a empezar a caminar, ¿verdad? Proteger espacios seguros, empezar a hacer todo esto que nos vuelva como
más posible no dejarlo únicamente a nivel individual, porque si está el aspecto que cada quien a nivel individual puede, ¿verdad?, trabajar en lo que quiere, reforzar, pero también hay un impacto increíble cuando los grupos, las entidades, todos se hacen parte. Y yo creo que esto debe ser algo cultural. Ciertamente, y podemos traer el ejemplo de las ciudades, de las grandes ciudades, Ujú. en donde están conectadas por sistemas de transporte público y la gente las camina. Entonces, en el caso de caminar, se vuelve Mm. parte de tu rutina. Parte. No es que te tienes que programar para crear un hábito, para entonces empezar a hacer ejercicio o algún tipo de actividad física. No, es que forma parte de tu cotidianidad. Si vives en la ciudad, sales de tu apartamento, de tu casita, depende, ¿verdad?, dónde estés ubicado o ubicada, y entonces vas a caminar. Y Ujú. es que el cuerpo también reacciona tan maravillosamente. Y lo digo Maravilloso. porque las experiencias, en mi caso en particular, puedo traer un ejemplo en específico. Las experiencias que he tenido estando en otras ciudades por incluso más de un mes, 2 meses, un periodo corto de tiempo, ¿no? El haber cambiado por completo el estilo de La vida rutina. en relación a las caminatas de todos los días, sin uno darse cuenta, uno pierde peso, uno duerme mejor. O sea, te puedes concentrar más porque los beneficios a nivel cognitivo son extraordinarios. Y no, volvemos, y no se siente como que tienes que sacar de tu día un espacio, ni hacer toda esa programación, generar ese hábito, sino que forma parte de tu cotidianidad. Totalmente. Y precisamente en esa línea, con relación a lo que tiene que ver con eso de programarnos, de ver a quién llamamos para que nos acompañe, de cómo lo vamos a hacer, a veces puede ser un poquito complicado. Ujú. Y yo creo que es importante recalcarle a la gente que debemos facilitarnos el proceso, pero al principio va a ser un poquito retante, porque Sí. sabemos que generar el hábito más o menos nos toma como un mes aproximadamente, y esos primeros días son de, ok, la persona que me iba a acompañar no me puede acompañar, no voy a ir a hacer la actividad física. Entonces, Sí. porque muchas personas precisamente abandonan la actividad física aunque sepan que les hace bien. Sí. Como bien dice, esto son dinámicas que vamos formando con todo en la vida y la parte de sostenernos en el tiempo, la parte de eso que llamamos, ¿verdad?, la consistencia, que es una terminología tan esencial en el deporte y en la vida, ¿no? Pero en el deporte estamos constantemente hablando de consistencia, consistencia, pues en la vida también. Entonces, no es tan sencillo para el ser humano hacer algo y sostenerlo, porque porque en el camino ocurren distintas cosas, situaciones, elementos, surgen distintos factores que pueden alterar ese resultado, sí, o esa meta, ese pequeño objetivo que es voy a estar de ahora en adelante caminando 3 veces a la semana, o 5 veces, ¿verdad? Que la gente regularmente se hace este tipo de metas, promesas u objetivos. Así que es complejo sostener, no es imposible mantener, pero es complicado sostener. Así que yo creo que algo que es bien importante es, número uno, empatía, como siempre decimos, empatía para nosotros y con el resto. Dos, educación, en la medida que se sigue repitiendo los distintos beneficios que trae el movimiento, el caminar, a la salud física, emocional, mental, ¿verdad? Y a lo que es la regulación, pues los tenemos más presentes y conscientes. Tres, la accesibilidad a distintos espacios, a distintas maneras de conectar, tener como dices, el caminar tan accesible, que sea algo que todo el mundo empiece a hacer o que sea algo que mucha gente haga, practique. Así que yo creo que es un componente de hacernos conscientes todos, no a nivel individual únicamente, a nivel colectivo también, a nivel de entidad, y creo que es una manera de potencial. Así que en definitiva es complicado, es más fácil quitarnos que sostener algo. Es más sencillo de repente que algo no se dé a través del tiempo, no se sostenga, porque a veces primero nos juzgamos muchas veces. Cuando de repente no podemos sostener algo, empezamos desde una narrativa, un autodiálogo bien fuerte con uno mismo, muy exigente, o que tú nunca sostienes, o que no sirves, o que tú siempre te quitas, te rindes, y eso es muy duro y muy fuerte a nivel emocional. A veces sentimos distintas emociones no las manejamos, vergüenza, frustración, coraje, entre otras, tristeza, porque algo no estamos sosteniendo algo que dijimos o que nos hicimos ese compromiso, esa promesa de nuevo año. Yo le digo a la gente que como algo no nos sale, podemos volver a
la carga, podemos volver a intentarlo y no pasa nada. Lo importante es entender que como seres humanos vamos a vivir distintos procesos, que muchas veces vamos a necesitar ayuda, acompañamiento y que hay cosas que de repente dejamos porque algo sucedió y no tuvimos en ese momento las herramientas, pero en otro momento podemos recuperarlas y podemos entonces ponerlas en nuestro beneficio para poder hacer eso que queremos. Así que si hoy tú estás pasando por una situación donde de repente te quitaste o eso no se te dio, pues mira, ahora puedes volver a hacer un nuevo plan de cómo puedes comprometerte y empezar a accionar hacia eso que quieras desde tu realidad, desde tu modelo, no el de otro, el tuyo. Así que sí podemos. Esto, ¿verdad? Es otra vez una invitación a incorporar la actividad física a nuestras rutinas en la manera en que nos sea posible. Estábamos hablando precisamente de cómo es importante incorporar la actividad física a nuestra rutina, a nuestra cotidianidad, a lo que hacemos. No importa cuáles sean nuestras circunstancias, sí se puede hacer, sí es importante y tenemos opciones, independientemente, ¿verdad?, de nuestra edad, de nuestra situación económica. Sabemos también que hay personas que tienen unas limitaciones físicas particulares, eso se entiende. Pero dentro de la gama de posibilidades hay un espectro bastante amplio. Entonces, nos quedamos hablando un poco, ¿verdad?, de los beneficios de la actividad física, del deporte y demás. A mí me gustaría que habláramos un poquito sobre cómo influye, ¿verdad?, la actividad física, en este caso el deporte, a la Ujú. autoestima y sobre todo a la percepción de la competencia personal. Mira, primero que el tema de autoestima, ¿verdad? Es un tema muy ligado obviamente al ser humano, es parte de nuestra también historia y de lo que vamos desarrollando. La autoestima es un proceso, ¿verdad?, individual, pero que se construye en lo social. Entonces, o sea que lo social impacta nuestra autoestima. Aunque la definimos nosotros a nivel individual, es un constructo, tiene un impacto también social. Así que yo te diría que se construye en esa balanza, ¿no? De ambos trabajos. El deporte es un recurso maravilloso, igual que el movimiento, el ejercicio, para abonar en ese constructo de uno mismo, en ese desarrollo del ser, en ese trabajo de la autopercepción, de la autoimagen, de la autoestima, de la seguridad, de la confianza. Así que en todas las áreas trae de repente nos abona, ¿no? Ahora, cuando se lleva de una forma, ¿verdad? Que esto es bien importante, cuando se lleva de una manera saludable, es acompañado de un espacio, de un ámbito saludable. Y a esto me refiero, por ejemplo, cuando hablamos de etapas de desarrollo en la niñez, cuando exponemos a los niños al deporte, ellos les gusta, empiezan a hacerlo, empiezan a practicarlo y se hacen parte de algún equipo, de alguna liga, pues empieza a haber de repente pues todo un sistema, ¿no? Y unas relaciones que se van dando, unas dinámicas que se van dando en el aspecto deportivo. Y si esto es cuidado y se va dando en un ambiente saludable, pues ayuda muchísimo y potencia. Sin embargo, si esto no se da en un ambiente saludable, donde no hay una competencia sana, donde no hay un respeto a las etapas, donde no se conoce, porque muchas veces hay desconocimiento en los procesos de etapa. Un niño que empieza a jugar béisbol a los 5 años, no podemos mirarlo ni exigirle como un niño que está en los 10 años, en los 12 años, en los 15. Entonces, esa mirada de respeto a etapa que debe pasar en cada etapa, cómo cuidamos al atleta en todas sus etapas, porque el cuidado no se debe a una sola etapa, sino en el camino del atleta. Entonces, si eso no se va dando de forma adecuada o no se conoce, pues se puede de repente lacerar la autoestima del atleta, de la persona. Claro. Y ahí, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado porque eso ha pasado en la historia deportiva. Sí, y ahora vamos, y ahora vamos a un poco a hacer preguntas más como fanáticos, ¿no? Porque siguiendo por la línea de lo que acabas de explicar, pudiéramos inferir, porque no tenemos necesariamente esa información, no tenemos esos datos específicos, pero pudiéramos inferir, sobre todo aquellas personas que somos muy fanáticos del deporte nacional, que hemos visto el desarrollo en distintos deportes de los distintos equipos nacionales, y vemos cómo
la variable en este caso, que es lo que nos concierne, que es el tema de la psicología deportiva, de toda esa parte que es importante trabajar desde el atleta, pareciera ser como si en caso de que existiera un profesional que trabaje con los equipos nacionales, quizás ese acompañamiento que acabas de mencionar en todas las etapas del atleta, a lo mejor hay mucho espacio para mejorar ahí, Claro. partiendo de la premisa que haya habido algún psicólogo deportivo en ese camino Sí. del atleta, porque sí sabemos que no necesariamente siempre es así. Totalmente, muchas veces no es parte, no lo han visualizado como parte del componente y muchos equipos, ligas, nunca han tenido la oportunidad o no se han dado la oportunidad de tener un acompañamiento como parte, ¿verdad? Del componente deportivo a un psicólogo o una psicóloga que se especializa en lo deportivo. Y en otras ocasiones sucede también que a lo mejor sí han tenido alguna experiencia, pero ha sido a lo mejor leve, muy poca, corta. Que es importante saber que no hay manera, o sea, si hay una intervención en algún momento, algún taller que lleve un psicólogo especializado en el área deportiva, no necesariamente en un taller de 1 hora y media, de 2 horas, se puede cubrir todo lo que es un trabajo, a lo mejor de manejo de emociones, de psicoeducar, de dar las herramientas desde la mirada de la psicología deportiva. Entonces, una intervención no es suficiente y muchas veces, como hay desconocimiento todavía, aquellos que se dan la oportunidad entienden que en una intervención se pueden resolver muchas cosas. Y la realidad es que la mirada de psicología deportiva es una mirada como parte del componente y como parte un equipo no entrena una vez y ya. Un equipo no entrena una sola vez y dice, pues ya entrenamos un día, Eso solamente es esto, y ya suficiente. vamos entonces a esperar que lleguen los juegos de la liga. ¿Qué es lo que vemos? Que un equipo entrena constantemente, semanalmente, muchas veces más de una vez a la semana. Pues imagínate que tú le des ese mismo respeto, ese mismo espacio al componente mental. Puede ser cuesta arriba, a lo mejor dices, no, es que es imposible si nosotros practicamos el físico, practicamos la técnica 3 días a la semana, también entrar, ¿verdad? La parte componente emocional 3 días a la semana, está bien. Pero sí se puede empezar a hacer una mirada un poquito más integrativa, donde el componente de psicología deportiva esté un poco más presente y esto puede ayudar a que el profesional pueda aportar más a la realidad deportiva, a lo que está sucediendo, que eso es otra realidad. Así que tenemos la realidad de que hay mucha gente que todavía no sabe, muchos equipos que todavía no tienen, ¿verdad?, esta información o el conocimiento de lo importante que es trabajar la mentalidad con un profesional que tenga las competencias para aportar en esa área. O tenemos entonces los que lo han utilizado, pero ha sido algo tímido, como que mira, ven una vez, está pasando esto, vamos a trabajarlo, o está pasando esto otro. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Esa mirada más amplia de entender la importancia, de entender también como que la mente también es entrenable Sí, y que que se entrena. hay múltiples estudios que avalan y respaldan esto. Y también lo podemos ver desde el punto de vista, ¿no?, de los fanáticos, con los atletas de alto rendimiento internacionales, que mucha gente es fan de ellos, y ellos tienen Sí. como parte de su equipo, como muy bien explicas, según hay que tener el entrenador de las distintas áreas, hay un psicólogo o psicóloga deportiva que le acompaña en todo el proceso y se ven en los resultados. Sí, sí, y muchos de ellos, y que es algo que me parece maravilloso, que muchos de ellos estén hablando un poco más sobre Sí, este tema, visibilizándolo, normalizándolo, el hecho de tener ese profesional cerca, el hecho de reconocer que tienen ese profesional, el hecho de reconocer muchas veces que pensaron no necesitarlo y luego aprendieron el camino, lo importante que es. Y yo creo que esto es o sea, es que comparten algo bien vulnerable, algo bien personal, pero también da la oportunidad de que tal vez esos atletas pequeños que están creciendo puedan escuchar un poco más esto y puedan verlo como una posibilidad. Yo creo, ¿verdad?, que a veces los cambios no pueden ser de un día a otro, pero en el camino vamos haciendo distintas cosas para generar eso, para generar los cambios y que haya una mayor apertura al proceso y para integrar el proceso a la psicología deportiva, más en el deporte. ¿qué papel juega la disciplina frente a la motivación?
Mira, la motivación, yo te digo que es un componente maravilloso que lo utilizamos cuando está y cuando no está utilizamos otro. Así que, y yo creo que eso es algo bien, bien esencial. Cuando hablamos de motivación, muchas veces en el ejemplo en el cotidiano, y te llevo este ejemplo a lo cotidiano, porque la gente te dice, ay, no estoy motivado. Hoy, no estoy motivado. Y en el cotidiano a veces utilizamos, no entendemos bien el concepto, no entendemos bien qué podemos hacer. O sea, no todos los días tú te vas a levantar y vamos a hablar este ejemplo de una persona que no necesariamente sea un atleta élite, sino pero una persona corriente en el sentido que no practica un deporte competitivo al momento. No necesariamente tú te vas a levantar con las mismas ganas, el mismo ánimo, la misma energía todo el tiempo. Entonces, este proceso también de, número uno, empezar a buscar otras alternativas. Ok, si hoy no tengo hoy no me levanté con esa pasión, ese deseo, ese ánimo de decir, yo hoy voy al gym y voy a matar allí en el gym, me voy a quedar 3 horas. Pues mira, ¿qué otra cosa puedo hacer? Si yo sé el beneficio que trae, si yo tengo este compromiso, ¿qué yo puedo hacer para hacer ese balance sin perder lo que estoy haciendo? Y es poder hacer unas conversaciones más serias con nosotros mismos, más profundas, menos enjuiciantes, menos de señalamiento, que lo que hacen que nos invita a quedarnos estacionados, sin movernos. Lo que queremos es el movimiento, y el movimiento también tiene que ver con la parte mental, o sea, cómo te flexibilizas, cómo te permite mirar un poquito más allá. Ok, ¿qué puedo hacer por mí? A lo mejor, pues mira, tengo el compromiso, a lo mejor hoy no tengo el deseo, pero llamo a una persona que a lo mejor esté más motivada que yo en este momento. ¿Y cómo empiezo a hacer negociaciones con tener las ganas, sentir el deseo, obviamente respetando porque hay procesos donde estás pasando por un momento bien fuerte, tienes un diagnóstico, pues mira, y necesitas a lo mejor otro tipo de ayuda, de acompañamiento que también es válido, y muchas veces con este tipo de acompañamiento entonces también te invitas a moverte de otra mirada o a otro paso. ¿Cómo podemos, y esta pregunta aplica, como muy bien mencionaste, a las personas, a los atletas, a las personas que están intentando hacer otras cosas y simplemente, o sea, a todos nosotros, ¿no? O sea, ¿cómo podemos construir esa disciplina? Em, una vez trascendemos ver el tema del hábito, de, ok, ya me comprometí, por lo menos para comenzar, ya, vamos a suponer, ya pasaron 2 semanas, 3 semanas, voy bien, ha habido días medio difíciles, Ujú. pero ya voy avanzando. ¿Cómo, cómo podemos construir esa, o entrenar en este caso la mente, ¿no? Para poder mantener y sostener y construir, digamos, esa disciplina, que se convierta como una especie de fortaleza flexible, que sea quien nos sostenga cuando la motivación simplemente no esté, porque somos seres humanos y como muy bien mencionas, hay días que no la vamos a tener, pasan cosas, hay distintas situaciones, puede morir un familiar, puede, haber la separación de tu pareja, o sea, pueden pasar tantas cosas en el camino, pero ¿cómo podemos, otra vez, construir esa disciplina como una especie de fortaleza flexible que nos mantenga, digamos, en el camino de las metas que nosotros queremos, alcanzar? Una de las cosas maravillosas que utilizamos mucho en psicología deportiva es que hablamos del autodiálogo. A los atletas le hablamos mucho de esa capacidad que tienes de hablarte a ti misma, de esa relación que vas haciendo contigo, de esa narrativa que te cuentas, que yo digo que es parte fundamental de cualquier cosa en la vida. Todo empieza por eso que te estás diciendo constantemente. Esto no puede ser en un vacío, porque no es como que pararte, ay, me voy a decir una palabra, te lo digo porque veo a veces reducción del aspecto del autodiálogo en redes sociales, porque obviamente ahora no hay el espacio, la gente que lo está comunicando no sabe bien el concepto, no lo entiende, y no es simplemente pararte con una camisa positiva, no es simplemente mirarte al espejo, esto es un poquito más profundo. Esto, dijiste una palabra clave y es entrenamiento. ¿Qué significa esto? Que esto se tiene que practicar a través del tiempo, y eso es esencial para cualquier hábito, y asimismo hábitos mentales. O sea, necesitamos poner en práctica a través del tiempo algo que queramos hacer. Y el autodiálogo hay que practicarlo. No sale así. O sea, un autodiálogo consciente hay que practicarlo. Esa capacidad de empezar a hablarte, preguntarte, ¿tú te atreves a hablarte a ti mismo? ¿Te atreves a hablarte? ¿Te atreves a conectar contigo? De poder hacer reflexiones profundas, de poder soltar cuando sea necesario, de
te atreves a tener esa relación con tu mente que es tan importante. Y pues el autodiálogo es bien maravilloso. Se usa de distintas maneras cuando estamos hablando con atletas de alto rendimiento. Utilizamos unos... una mirada al autodiálogo un poquito más dirigida, más específica. Utilizamos frases que sean positivas o mantras o como cada quien pues le gusta llamarlo, lo va abrazando, pero utilizamos muchas palabras de afirmación en el momento que ayudan dentro de parte del autodiálogo. No es que el autodiálogo es únicamente decirte una palabra positiva o bonita, ¿no? Autodiálogo es mucho más positivo. El autodiálogo es esa capacidad de reconocer un montón de cosas, esa madurez que tú te demuestras a ti en los procesos, esa relación que tú tienes contigo, cómo te escuchas a ti misma. Y es sumamente poderosa, sumamente poderosa. Y yo te diría que para sostener hábitos hay que desarrollar el autodiálogo, porque es eso que nos va a acompañar. Otra de las cosas que yo siempre traigo el contexto es el grupo de apoyo. A mí me hablan un montón de cosas, pero es que el grupo de apoyo es fundamental. Y el grupo de apoyo no siempre se va a comportar o van a tener las mismas dinámicas, porque cada quien va a tener un grupo de apoyo distinto. Hay personas que el grupo de apoyo son amistades. Hay personas que el grupo de apoyo son familia. Hay personas que el grupo de apoyo son hijos. Hay personas que el grupo de apoyo es el esposo, la esposa, es un amigo, un compañero de trabajo. O sea, depende un profesional. Así que el grupo de apoyo va a ser según tu realidad, tu dinámica, lo que estés trabajando a nivel relacional, ¿verdad? Con otros seres humanos. Pero sí es esencial tener un grupo de apoyo, al menos alguien que hable contigo, una persona que te celebre, una persona que a lo mejor tú necesites algo de esa persona y te lo provea. O sea, todos necesitamos de otros para distintas cosas. Así que el grupo de apoyo siempre es fundamental. Y se va a expresar de distintas maneras. Lo importante es tú saber que cuentas con alguien de alguna forma, de alguna otra. Otra de las cosas bien importantes para mantener un hábito o poder abrazar algo sin que esté la motivación presente, pero poderlo sostener a través del tiempo, yo te diría que es en la medida que aprendemos a perdonarnos más rápido, a dejar de culparnos, esa culpa individual, esa culpa que cargábamos constantemente, ese bulto pesado, si lo soltamos y aprendemos a como a sanar esa misma experiencia, o trabajamos, ¿verdad? En terapia para sanar esa misma experiencia, y nos permitimos la imperfección, pero también saber que imperfección no es igual a detenernos, a dejarlo de hacer, sino que es un proceso dentro del mismo proceso de aprendizaje. Y poder agarrar nuevamente y decir, ¿sabes qué? Pero esto para mí es importante, esto para mí es positivo, esto le trae un beneficio, entonces, ¿qué puedo hacer ahora con lo que tengo cerca? A mí siempre me gusta comenzar con esa frase, ¿qué puedo hacer hoy con lo que tengo cerca? Porque es una manera de moverme en mi presente. Tal vez yo quiero estar a una distancia mayor, pero hoy no es posible. ¿Cuál es la distancia que puedo estar? Si la distancia es justo al lado donde estoy, eso sigue siendo un movimiento. Así que a veces hay que mirar un poquito más cuál es mi realidad para entonces moverme. Yo le añadiría también con el tema de la culpa, el manejo de las expectativas, porque a veces, como las resoluciones de Año Nuevo son una lista kilométrica de cosas que realmente cuando nos ponemos serios, ¿no? A leer y a ver qué fue todo lo que escribimos, de las 10 o las 15 cosas que pudieran ser una realidad y que pudieran trabajarse en el año, a lo mejor 5 con suerte. Entonces, ser un poco también realista, porque no me voy a sentir culpable por no poder cumplir con las 20 cosas que escribí, que 15 de ellas eran prácticamente imposibles cumplirlas en un año. Entonces, trabajar un poquito eso también, sobre todo porque pensando, ¿verdad?, en el tema del movimiento, de la actividad física, cómo podemos crear movimientos o actividades que sí sean sostenibles, pensando en que el año arrancó y queremos poder sostener esto durante todo el año, no solamente durante el mes de enero o febrero. Totalmente. Yo creo que en definitiva es importante repensar el cómo nos planificamos para ese año. No estemos escribiendo cosas que realmente pues no nos ayudan, no nos benefician, no son metas que podemos concretar en el año. Y uno también ser compasivo, ¿no? Con nosotros mismos, más allá de ser realista. Quedamos hablando, ¿verdad?, de la disciplina, de la motivación,
de que hay que hacer el trabajo, independientemente de cuáles sean nuestras circunstancias, hay que comprometerse a hacer el trabajo. Y esto aplica, yo creo que para todas las áreas de nuestra vida, no solamente para comenzar algún tipo de actividad física. Entonces, por la línea de precisamente de cómo podemos hacer para que si nos propusimos comenzar algún tipo de actividad física, algún tipo de deporte, ahora durante el mes de enero, no se caiga nuestra meta en febrero y no se quede solamente, por ejemplo, en el Vision Board. Ujú. ¿Qué podemos hacer para que esto sea realmente sostenible? Sí, yo pienso que lo primero, te diría que lo primero que podemos empezar es a hacer una reflexión, ¿verdad? Como que mirarlo desde afuera por un momento. Hoy día lo digital nos ha traído recursos rápidos, sencillos, prácticos. De repente te dicen una técnica o un esquema para que logres tus metas. O te dicen, vamos a hacer vision board para que logres tus metas y tu año sea maravilloso. ¿Qué es lo que pasa? ¿Hay algún problema con hacer un vision board? ¿Hay algún problema con hacer una tabla de metas, con seguir alguna recomendación que te den? No, yo no diría que hay algún problema con eso. Tal vez es pensar que al hacer eso las cosas van a suceder. Entonces aquí está, Mágicamente. exacto, aquí está este proceso del proceso, disculpen repetir no la palabra, pero es que es un proceso, la vida es un proceso. Y tomar una decisión requiere movernos a un proceso. Entonces vamos a tener este ejemplo de si alguien tiene distintas metas. Esas metas, cada una se van a tener que mirar desde su proceso, desde el contexto, desde la realidad, desde los recursos. O sea, hay tantas cosas que impactan que tenemos que dejar de mirar las cosas tan simples, tan sencillas y tan accesibles, porque no todo va a ser tan simple como un esquema que te recomiendan en redes sociales. Y a veces las personas, al no saber que esto toma tiempo, esfuerzo, que hay cosas que te pueden salir, otras no, el que el mundo digital se esté compartiendo, como que las cosas se logran rapidito, al segundo, con solo hacer X cosas, genera esa misma ansiedad o desesperación, ese FOMO por no quedarme atrás, porque los demás están logrando cosas, porque yo no las estoy logrando. Y lo que te puede hacer es experimentar distintas sintomatologías, ¿verdad? O distintas emociones bien, bien duras, complejas, porque estás comparándote con algo que no es real. No es una realidad que la gente cumple las cosas en nada. Primero que cada quien, depende de lo que esté haciendo, pues tendrá alguna situación de alguna manera en su contexto que, no sé, que pudiera tener algo cercano. Es que no sabemos con exactitud el mundo del otro para conocer el cómo logró algo. Entonces es bien importante tal vez no hacer esa relación de porque yo me siento y hago mi mapa, pues ya esto se va a trazar en los próximos 3 meses. No se sabe. Lo que es importante es cómo yo utilizo las cosas como recurso. Pues mira, organizarme es importante, estructurarme es importante, saber qué yo quiero el próximo año es importante, a lo mejor escribirlo, ¿verdad? Lo que es escribir es muy importante para el cerebro, guardarlo es importante, si yo lo quiero poner para visible, qué chévere es una estrategia, pero no podemos pensar que toda estrategia simplista y rápida en redes sociales no funciona para todo en la vida. Y yo creo que eso es un mensaje bien importante porque hay mucha gente que se puede deprimir en el camino porque eso que a lo mejor le dijeron que le funcionó, yo no sé a cuántas personas, 3.000 personas bajaron este documento, hicieron exactamente organizaron sus metas de esta forma y todas esas metas se le cumplieron. Mira, esto no se sabe. ¿Dónde está esa estadística? Entonces, no, los seres humanos, las cosas no, somos complejos y las cosas no siempre son tan rápidas, tan simples. eh, eh, las cosas toman tiempo, los Y procesos mucho toman tiempo, y tiempo. mucho tiempo. Y esto hay que enfatizarlo porque uno ve las redes sociales y todo es tan hermoso, todo es tan bonito, que no es que esté mal compartir las cosas buenas que nos pasan, porque también hay que podernos celebrar, ¿no? Pero más allá de eso, lo que vale la pena, que es lo que quizás la visión que se ha distorsionado un poco, lo que vale la pena cuesta mucho trabajo.
y por lo general bastante tiempo también. Las cosas no suceden mágicamente, las cosas hay que trabajarlas, ya sea en el deporte, en la cotidianidad, en las metas, en cualquier meta que usted tenga. Hay que trabajar muchísimo y hay momentos de desesperación, hay momentos que uno piensa que se va a rendir, hay momentos de frustración, eso también es parte del proceso y por eso ahorita estábamos hablando de cómo entrenábamos la mente precisamente para crear esa fortaleza flexible, que en este caso es la disciplina, que nos mantiene a flote cuando la motivación se va por distintas razones, porque precisamente los procesos son largos. Hay intervalos de tiempo que son bien chéveres y hay otros que son, que se sienten como maratónicos porque a lo mejor las cosas no salen tan bien. Y las redes han venido mucho también a como a bombardearnos y hacernos pensar que todo es rápido, que todo es para ayer, que todo es bien fácil, que es cuestión de tirarte la fotito, grabar el video y ya todo es así mágico y fabuloso, y detrás de esa magia hay mucho trabajo y por lo general de mucha gente también. Entonces no todo es como así, como por arte de magia y otra vez hay que hacer el trabajo. Totalmente. Yo te diría que es ese proceso de abrazar la ambigüedad, abrazar el cambio, abrazar que tu plan, tu proyecto puede ser distinto al otro, que también como se va dando es distinto al otro. Y esto te va a ayudar a eso mismo, a volver a ti. Obviamente somos seres sociales, estamos en un mundo que invita a que te dice, no, nada más enfócate en ti, pero todo lo que hace es invitarte a ver lo que está pasando con el otro. Así que no es tan sencillo hacerlo, sabemos que no es muy sencillo, pero tal vez desde ese autodiálogo te puede recordar uno que tú eres valioso, que tú eres valiosa, que tú eres importante, que tú eres suficiente, que está bien fallar en ocasiones, que puedes volver a aprender, puedes intentarlo de otra forma, que puedes hacer un plan distinto para este año utilizando otras herramientas, otras ayudas, para ver entonces cómo se te da. Ahora, algo que dijiste bien importante que me parece esencial, antes de irnos poder como mencionarlo, a nivel un poquito más deportivo, es la importancia del entrenamiento mental, que esto de alguna manera pues aplica para la vida. El entrenamiento como mental, como dijimos, es un compromiso, es una responsabilidad y es un trabajo que se hace consistente para lograr unos cambios, para lograr unas, yo digo que la parte mental potencia todo lo que has trabajado, potencia, reúne, integra todo lo que tú has trabajado a nivel físico, a nivel táctico, a nivel técnico en algún deporte. Entonces todos los atletas deportistas ya deben empezar a mirar cómo la psicología deportiva en definitiva es un componente esencial. Y antes de irnos, ¿alguna recomendación simple para quizás las personas que se sientan cansadas, ansiosas, desmotivadas? A lo mejor, qué sé yo, 3 cositas que pudieran hacer para simplemente empezar. Eso es lo más importante, ¿no? Empezar y vamos trabajando poco a poco. Lo primero yo le diría es que puedan asentarse, ¿verdad? Y ser honestas, honestos con cómo se están sintiendo, qué viene pasando en su vida, qué a lo mejor está, qué relaciones, qué cosas están sucediendo que tal vez no les hace bien. A veces hay que mirar mucho eso. Luego ver también y ser honestos como si buscar ayuda en este momento se hace prioridad para poder desarrollar, trabajar, hacer espacio para otra área. Así que lo primero que yo siempre digo es mírate, sé honesta contigo, qué está pasando en tu vida, qué está sucediendo que no te hace bien, que no te suma, que te genera malestar. Date la oportunidad de llegar a la ayuda. Y otras herramientas que puedes hacer, movimiento, sal y conecta con las personas, con los espacios, con la naturaleza, pero también escúchate. Escúchate cuando tu cuerpo te dice, ay no, cuando tu cuerpo te dice, yo creo que es hora de irte, cuando tu cuerpo te dice, necesitas un descanso. Yo sé que en esta era digital es difícil soltar el teléfono, lo sé, porque mucha gente trabaja con el teléfono, eso está más que claro, pero es seguir trabajando con la conciencia de darte unos tiempos y regular un poco tu relación con el celular, el cuánto tiempo paso en el celular. Recuerda que en la medida que tú estés más tiempo en el celular, estás más tiempo scrolling, estás más tiempo buscando cosas en las redes sociales y también estás
menos tiempo en movimiento. Y yo creo que eso es bien esencial. Entonces, a lo mejor empezar a negociar un poquito el tiempo que estás en el celular y decir, fíjate, si estoy 1 hora, voy a dividir media hora para estar en el celular y la otra media hora me voy a dar una vuelta. Y empiezas a hacer una negociación un poquito más amable y justa contigo, pero empiezas a accionar desde algo pequeño. Doctora, ¿dónde la podemos conseguir? Me pueden conseguir en las redes sociales como hablando con la psicóloga. Me pueden conseguir en mi clínica, en Holística PR, en el programa deportivo La Finca 100x35, Mentalidad Deportiva, todas en redes sociales. En Enchúlate PR, que son nuestras cartas, nuestros libros para parejas. Y nos pueden conseguir también retiros para parejas, que ahí entonces trabajamos todo lo que son los retiros. Y a nivel corporativo, en Holística PR, donde ahí trabajamos consultoría con empresas y trabajamos todo el aspecto de team building, relaciones laborales y todo lo que tiene que ver con potenciar el ambiente laboral. Gracias, doctora, por haber compartido esta información tan valiosa con nosotros. Recordarles que nos sigan en las redes sociales de Mar Educados, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, que nos pueden escribir a info@mareducados.org, también a través de Facebook en vivo. Los likes son gratuitos, compartan el contenido.